Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia, estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos y siempre nos encontramos con algún grupo especial de jóvenes que son muy creativos, que tienen sus actividades, y lo más interesante en Jóvenes para los jóvenes es ciertamente que les traemos propuestas que ellos mismos, ¿verdad?, nos quieren regalar. Son las propuestas donde nosotros podemos también agarrarnos, aferrarnos, imitar, copiar si queremos de cierta manera, ¿verdad? Pero son las cosas lindas aquellas que tenemos que imitar. No nada cuestión de los vicios, que algunas veces son las que más rápidamente se pegan, ¿verdad?, sino que las cosas del emprendedurismo que estos jóvenes justamente hoy quieren hablar con nosotros. Estos muchachos vienen y chicas vienen del Colegio Salesiano Monseñor Lasaña, que es muy conocido dentro de nuestra sociedad, uno de los primeros colegios religiosos también aquí en el Paraguay, 1896, con Luis Lasaña inicia esta obra aquí en Paraguay. Imagínense, entonces, muchos ya siglos de presencia salesiana en el país. Y ellos, los jóvenes de esta generación, nos presentan también cosas muy interesantes. Bueno, vamos a hablar con ellos y escuchar un poco la experiencia linda que nos traen en este domingo. Muy buenas tardes, queridos jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, entonces queremos iniciar un poco, vamos a presentarnos rápidamente. Vamos a comenzar con los jóvenes aquí. Preséntense, así la gente también les conoce. Buenas tardes, yo soy Luján Torres. Este año en el foro ocupé el cargo de coordinadora general. Este foro prácticamente es un proyecto que se viene desarrollando en el colegio desde hace ya 3 años. Como su nombre lo dice, es el tercer foro de emprendedurismo juvenil. Como eslogan y tema elegimos: el éxito empieza con un sueño y se logra con perseverancia. Bueno, eso vamos a seguir hablando, ¿verdad? Ahora vamos a presentarnos nomás y después nos vas a ayudar a conocer un poco lo que significa este foro. Vamos a escuchar aquí al compañero, vamos a presentarnos. Y ustedes no tienen club, eso también nosotros queremos saber. No, yo soy olimpista de corazón. Olimpista de corazón, bueno. Yo soy Juan Luray, fui coordinador del foro, la compañía, acá mi compañera, a todo el tema de la organización. Y en tu colegio ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Un compañero más o sos el delegado de curso? No, soy... ¿Solo para el foro ahora te eligieron o no, cómo es la cuestión? Soy un líder. Total positivo. Líder. Claro, pero siempre con los pies sobre la tierra. Claro, perfil va. Bueno, muy bien, empresario. Vamos a ver aquí también, a ver la compañera. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jessy Pereira. En la organización del foro formé parte del departamento de disertantes. También soy parte del centro de estudiantes del colegio. Eso es lo que quería escuchar, si había alguno que era... Y soy olimpista del corazón. ¿En serio? Así que si mi papá no va a hay ver ninguno de guaraní por aquí entre ustedes. Nadie. Liberteño lo que hay, perdidito. Liberteño, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel López. Muchísimas gracias, padre, por el espacio. Yo estuve a cargo del departamento de finanzas y la verdad que fue un trabajo riguroso y nos salió todo muy bien. O sea que ya hay una tendencia, pero tú ya vas a continuar después con contabilidad y eso, ¿no? La verdad que a mí me interesa mucho la carrera de economía. Economía, ¿viste? Exactamente. Perdón, ¿qué curso están ustedes? Estamos en el tercer curso. Tercero. De la media. Bachiller técnico en contabilidad, exactamente. ¿En contabilidad luego? Sí. Entonces, ¿cómo? O sea, nos dedicamos netamente a... Suma y resta, ya saben hacer. Exactamente. Ya estamos en el ambiente, en el ámbito. En práctica, vos más de forma especial. Claro. Bueno, y vamos a hablar un poco con el director. Muy buenas tardes, padre, mucho gusto. Yo soy el padre Dionisio Medina,
Actualmente soy el director de estos muchachos, para gracia de ellos o tuya. Y llevo más o menos 22 años de vida sacerdotal. Estuvimos juntos estudiando con el padre Víctor filosofía. Tengo compañeros. En el seminario ya en el seminario en Ipacaraí. Pero siempre él perdía partido con claro. Hasta fui su peluquero. Sí, él es, si queda peluquearse gratis, ya tiene su director. Bueno, y estoy muy feliz porque encontré un colegio, vamos a decir, con mucho espíritu de familia, ¿no? Y también con jóvenes líderes, como los que están aquí, muy, muy buenos. Lastimosamente ellos ya están terminando, pero los que vienen también son muy buenos, ¿no? Así es que vamos a continuar. Tenemos varios proyectos para el Colegio Monseñor Lasaña que vamos a ir ejecutando a lo largo de estos años. Yo estoy iniciando justamente. Hasta el año pasado estuve en el colegio, en la obra salesiana de Mingaguazú. Y de ahí también traigo muchas experiencias como vida salesiana, como ambiente salesiano. Y ojalá que podamos aplicar y vivir también o continuar viviendo aquí en la obra Monseñor Lasaña. Con respecto a esto, nuestro padre Dionisio, dentro del carisma salesiana, ¿cómo entra esto que están organizando? Este ya es el tercero, veo, ¿verdad? Del emprendedurismo juvenil. ¿Cómo lo están metiendo dentro de este proyecto de la organización escolar, digamos, o la formación que ustedes ofrecen en el Monseñor Lasaña? Sí. Y como salesianos, nosotros siempre tenemos el objetivo de llegar a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, los niños son nuestra prioridad, ¿no? Y los jóvenes tienen que ir aprendiendo. Y aprender en este tiempo que manejamos, ¿no es cierto?, es ser protagonista, ¿no? Se aprende en el protagonismo. Y el protagonismo se demuestra justamente con las iniciativas, con las ideas, con los proyectos que ellos mismos llevan adelante. Lógicamente siempre con la orientación de los docentes, con la guía, con la supervisión de ellos, ¿no? Pero en este caso el emprendedurismo, ya su nombre lo dice y ellos van a explicar mejor, después es tener la iniciativa, tener la capacidad de emprender algo nuevo, ¿no? Y siempre para su formación. Por lo tanto, esto se mete directamente dentro de lo que es nuestra misión como salesianos, que es la misión educativa, y hacer que los jóvenes un día aprendiendo a ser protagonistas ya dentro de un ambiente colegial, puedan ellos insertarse a la sociedad ya como líderes, ¿sí? Entonces más o menos por ahí va lo que es nuestro trabajo como salesianos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estamos conversando con estos jóvenes que vienen del Colegio Monseñor Lasaña. Y vamos ya directamente, ahora sí, si nos podés presentar en qué consiste, porque ya es el tercero. Yo el año pasado tuve la dicha de participar, estuvimos ahí también con otros disertantes, incluso también ellos estuvieron aquí. Yo más o menos manejo, pero la idea ahora no lo tengo así tan fresca como ustedes que estuvieron al frente. Y ahí un grupo muy lindo también de jóvenes, así como ustedes que lo hicieron el año pasado. Como ya mencioné, es un proyecto que se desarrolla netamente para el tercer año. Llevamos este año 23 jóvenes, una organización con 6 disertantes y como 600 personas que asistieron de varios colegios de nuestro alrededor. Priorizamos mucho lo que son los colegios católicos, religiosos y los que están a nuestro alrededor. También este año fue un poco más diferente porque nos enfocamos en buscar disertantes que vayan con nuestro tema y tratamos de priorizar esos detalles que nosotros creemos que queremos ver cuando salimos. Y si estamos en una charla y decimos, este tema no es interesante, entonces buscamos temas que puedan despertar nuestro interés y que sea algo educativo, que sea propicio y que ayude en realidad, porque esto es una capacitación y nosotros después salimos y aprendemos y después ya podemos hacer y podemos demostrar todo lo que aprendimos en el colegio. Entonces nosotros quisimos dar mucha enseñanza de cómo emprender, de cómo salir al mundo, de cómo lograr nuestras metas y cómo, por ejemplo, el gobierno nos puede ayudar o cómo nosotros mismos podemos ayudarnos. Y eso fue Bueno, con respecto a esto de los disertantes,
¿Cómo era tu nombre? Jessy Pereira. Jessica, ¿verdad? Jessica. Jessy nomás. Jessy nomás, Sí, no es Jessica. Jessy nomás, No, así Jessy nomás tu nombre. Sí. Se comieron la caja. Se comieron la cara de mi padre. No le gustaba. Bueno, Jessy, decime un poquitito, ¿cómo hicieron para elegir aquí a estos disertantes? Primero decinos un poco quiénes estaban aquí, ¿verdad? Por lo menos vamos a saber los nombres así rápidamente porque después vamos a volver a hablar más sobre este tema y sobre todo qué ustedes tuvieron en cuenta, ¿verdad? Para poder llamarles a ellos. Ok. Primero que nada te voy a comentar qué tuvimos en cuenta. Sí. ¿Verdad? Buscamos completar nuestro evento, ¿verdad? Porque ellos son el nexo, o sea, son el nexo de nuestra organización, ¿verdad? Entonces, vimos de todos los ámbitos o sea, personas que puedan cubrir, como ámbito social, ámbito político, femenino, masculino, ámbito deportivo, y personas ya con experiencia que vengan a hablarnos de su esfuerzo y perseverancia. Claro, o sea, cómo pensar lo que puede ser, Claro, etcétera. de varios ¿Queremos ver ámbitos, algo? porque- Ya, ponte con ella, pues, ¿verdad? Exactamente, porque ¿Eh? de varios ámbitos, ¿por Claro. qué? Porque somos jóvenes, ¿verdad? Tenemos Claro. mucha duda en la cabeza de qué vamos a hacer, qué vamos a seguir. Y entonces, hay a personas que, por ejemplo, a mi compañero le gustan los números, tengo otro compañero deportista. Entonces, para que vean de varios puntos que se necesita cada punto para poder reunir eso, Sí. ¿verdad? Y también, o sea, te preguntas incluso en qué podía colaborar una deportista en un foro de emprendedurismo. ¿Verdad? Claro. Muchos me preguntaron eso y yo respondo su perseverancia y esfuerzo, porque para emprender algo necesitas perseverancia, necesitas esfuerzo, necesitas sudor, necesitas cada día levantarte con ganas para hacer, al ser algo nuevo, necesitas Claro, disciplina. Sí, O sea, ser deportista también es buscar tu máxima potencia todos los días. claro. Bueno, Jessy, después vamos a seguir sobre esto, ¿verdad? Ok. Pero ya les hago una pregunta y volviendo. ¿Por qué no le invitaban aquí a una monja y a un sacerdote, por ejemplo? O eso no es disciplina, no es esfuerzo, no es lucha. Bueno, después van a responder. No ahora, porque aquí no estoy viendo, ¿verdad? O ellos no son emprendedores. Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatólica.edu.py. Inscribite en la sede que te quede mejor. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy compartiendo con los muchachos y chicas que vienen del Colegio Monseñor Lasaña, de este tercer foro ya que ellos están realizando sobre emprendedurismo juvenil. Ya nos han explicado, ¿verdad?, lo que significa mirar un poco de gente que ya han hecho su camino, que ya han hecho su vida en el sentido de ser emprendedores para la sociedad, de ofrecer algo positivo. Lo que Jessica recién nos decía también con respecto al esfuerzo, a la lucha, a la disciplina para llegar hasta aquí. Bueno, vamos un poco, yo te quiero esa pregunta que dejamos ahí medio en el aire. ¿Por qué aquí le tenemos a un director de emprendedurismo, a una atleta del Olimpia o Olímpica? ¿Qué es lo que dice aquí? Ah, Olimpia. ¿No te gustó, parece? Bueno, publicista, etc. Un sacerdote, una monja, ¿por qué no entran aquí como emprendedores? Nosotros decidimos eso, disertantes, porque nos decidimos una monja y un sacerdote porque ya tenemos una autoridad máxima, como el padre Dionisio, que nos enseña a nosotros cómo tomar los caminos de la vida. O sea, ya tienen ya ejemplo de un sacerdote. Entonces decidimos enfocarnos más en lo que vendría a ser lo laboral. Además, el padre también estuvo disertando, cantando, hizo el show en el foro. ¿En serio? No, Dionisio es famoso con la guitarra. Pero ¿en español o en guaraní? No, los dos idiomas fue. Los dos idiomas. Los dos idiomas, sí. Música para en guaraní. Porque muchas veces ahí yo canto en guaraní. Ay, padre, ¿qué dijo usted? Espero que no sea así en tu colegio, que los chicos aprendan el guaraní. Sí. Incluso yo no en la homilía... pasar vergüenza, pero no les voy a hablar en guaraní ahora. ¿En serio? No, tenías que ver 600 personas así haciendo el coro. ¿Así? No. Bueno, no sé si ahí nuestro camarógrafo grabó en ese momento o no estuvo en ese momento. No te pudo grabar. Creo que no. Creo que no. No sé, también tienen ojalá. Bueno, vamos a ver, porque estamos pasando, ¿verdad? Creo que sí. Pero eso fue una sorpresa nomás del del ahí. momento. Claro. Yo estaba dentro. Bueno. No estaba organizado, eso era un show. Del momento. Claro. Bueno, vamos a seguir un poco con nuestro tema. A ver, por favor, vos estuviste en la parte, me dijiste, toda la parte de finanzas. Y a ver, ¿cómo esto? ¿Cómo financiaron? ¿Qué es lo que buscaron? ¿Qué es lo que hicieron? Como le había mencionado, yo estuve en el departamento de financiera y nosotros nos encargamos de recoger todo lo que sean los presupuestos. Presupuestos me refiero a los presupuestos de la silla, presupuestos de sonido, de la tarima. Cabe resaltar que este año nosotros nos tomamos un nuevo desafío, que fue pasar a organizar el evento en el tinglado del colegio. Ah, no me digas. Sí, justamente antes solamente era en el salón. Sí, arriba, en el Mesio Almonte. En el Mesio Almonte, bueno, ahora decidimos pasar al tinglado con una capacidad de 600 personas. ¿Y llenaron ahí 600 personas? Se llenó de 600 personas, que por suerte fue todo un éxito. Que rompimos un récord en 3 años. Qué bueno. Y estamos muy contentos de la organización. También, volviendo al punto de que se encargaba de hacer mi departamento. En mi departamento, les dije, el tema de los presupuestos, nosotros nos encargábamos de dar los efectivos para los pagos, recibíamos la plata de los auspiciantes, etc. Estuvimos también en el día cobrando todo lo que sea la entrada de los chicos que no pudieron haber abonado anteriormente. ¿Qué significa eso? ¿Que se cobra una entrada? Exactamente, estuvimos cobrando una entrada de 35.000 guaraníes, pero hicimos varias promociones a los colegios. Pasamos por curso diciendo que si la mitad del curso más una persona se inscribía, le hacíamos a 30.000 guaraníes. Y también tuvimos un precio promocional para los alumnos del colegio y del colegio Monseñor de Domingo Sabio, perdón. Que pertenece justamente exactamente a la obra, a la comunidad, sí. Y le hicimos un precio de 25.000 guaraníes. Y decime, Boidito, ¿y eso siempre se hacía así o solo ustedes innovaron también eso, el cobro? La verdad que es una de las indicaciones para poder llevar a cabo el evento, siempre con las mismas indicaciones que años anteriores. O sea que el año pasado, sí, el primero, el segundo, ya se cobraba algo. Exactamente. Eso, por ejemplo, incluía también ahí la compañera, quiere recalcar. ¿Qué incluía? Sí, certificado, carpetas, hojas así, donde explicaba más o menos los temas que los disertantes iban a tratar
Y un poco de lo que es la organización del foro, ahí todo estaba especificado, es como una guía. También bolígrafos y... Como Sí, mi compañero Jessy. comentó, que seguíamos indicaciones, ¿verdad? Para comentarle a la audiencia, ¿verdad? Que mira, teníamos una tutora que nos guía en todo, que es la profesora y licenciada Cristina Arguello, ¿verdad? Entonces, mencionarle que ella es la que nos guía a nosotros y que cualquier indicación recibimos de ella y cualquier problema también que nos surgía en el momento, recurríamos a ella. ¿Y tenían ustedes las puertas abiertas como para que puedan realizar estas actividades? La verdad ¿O había que muchas trabas? justamente eso queríamos recalcar. A ver. Que el colegio nos daba todo. Siempre daba estaba todo. a disposición, a eso voy. sí. Que cualquier permiso... Eso para ustedes estaba no dicen siempre- porque está aquí el director nomás. No, justamente es bueno recalcar a la audiencia Porque que... mira que les mira así. No. Yo pensé que tenía miedo de que ustedes digan la verdad. A eso voy, que es bueno hacerle llegar a la audiencia que tuvimos el apoyo incondicional del colegio, del padre director, también de los profesores, como mencionó la compañera Jessica, de la profesora Cristina, que es una excelente profesional, y todo esto abarcaba dentro de la materia de administración. O sea, nosotros a la hora de administración nos juntábamos a organizar todo lo que sea. Nos juntamos por departamento porque justamente manejábamos varios, como sabes, financiera, disertantes, auspicios, etcétera. Invitaciones también. Bueno, Y así. y decime, ¿y qué es lo que más le atrae a los jóvenes? Ustedes que fueron a invitar, por ejemplo. A ver, decimos para algunos colegios, así en forma general, y cuando ustedes entraban a las clases y hablaban con los jóvenes, así como ustedes, y le invitaban, y además le decían que le iba a cobrar 35.000 guaraníes, porque es difícil a la cuenta, 35.000 los jóvenes no quieren pagar para una cosa así. ¿Cómo Los es que colegios 600 jóvenes? Qué que bárbaro. más personas siempre traen el Salesianito, Domingo Sabio, Las Teresas, Santa Clara, todos ellos traen mucha cantidad de personas. Una estrategia, por así decir, para vender nuestro foro fue hablar que se puede poner en nuestro currículum que ya participamos de un foro en donde aprendimos varios temas. También que el costo era relativamente bajo para ese estilo de eventos que tiene 6 disertantes luego y que ya incluía todos los materiales. Y así fue más o menos como empezamos a convencer a los jóvenes. Cabe destacar también que el evento se viene haciendo ya, como comentó mi compañera, hace 3 años, o sea, hace 2 años anteriormente, ¿verdad? Y tenía ya un prestigio, un renombre, que gracias a nuestros ex compañeros, ¿verdad? De las diferentes promociones que nos ayudaron en eso. O sea, los colegios que venían participando siempre le gusta a los directivos que sigan participando de este evento que organizamos porque ven el esfuerzo de verdad y las satisfacciones en los jóvenes. ¿Y ustedes tuvieron un recuerdo especial al padre Eusebio Lescano o no? ¿O se olvida? Mira, ahí se quedan todos así calladitos. ¿Quién comenzó este foro, el primero? ¿Con qué grupo? Promoción 2017. Bueno, ¿y quién estaba como director y cómo Padre comenzó? Eusebio Lescano. Estaba justamente uno de los propulsores. Ahí está, por eso fue quería escuchar. Eso quería Eusebio Lescano, que me acuerdo que nos habían mencionado que él había conseguido el primer disertante luego, que eran los del Casa Paraná. Y la verdad que de tanta, ¿cómo te digo? Sobre la marcha de la organización, no olvidamos de ese pequeño detalle Bueno, que hay nos que acabas de decir para decir. el próximo, el cuarto Exactamente. o el quinto. Para el tienen cuarto que- justamente hay que... Dígale al director para que se acuerde. Exactamente. Justamente, lastimosamente, nos dejó No, pero este está bien. año... Yo le hago una pregunta. así No, solo para está saber re bien, Si no. conocen desde dónde nace, Sí. de dónde sale, ¿verdad? Exactamente, estamos al tanto que fue uno de los propulsores el difunto padre Eusebio Lescano. Lescano. Bueno, así entonces estamos hablando con estos jóvenes del tercer año del Colegio Monseñor Lasaña. Ellos están en la carrera, ¿verdad? ¿De qué era? De contabilidad. bachiller De técnico en bachiller contabilidad. técnico en contabilidad. Por eso es que también llevan adelante con mucho entusiasmo este tercer foro ya que se ha realizado de emprendedurismo juvenil. Yo le felicito y como decía el padre director aquí, el padre Dionisio, esto entra siempre dentro de esa formación donde ustedes toman el timón de sus propias vidas y ustedes son los que se entusiasman ciertamente, ¿verdad?, para llevar adelante una cosa de este género. Bueno, volvemos enseguida con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatólica.edu.py. Inscribite en la sede que te quede mejor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, conversando con los alumnos del tercer curso de Bachillerato Técnico en Contabilidad Colegio Monseñor Lasaña. Ellos han realizado en estos días el tercer foro ya de emprendedurismo juvenil. Y aquí nos cuentan de esta hermosa experiencia, como sabemos, y el padre director Dionisio Medina nos estaba comentando que todo esto entra dentro del sistema salesiano de educación, donde el joven tiene que ser protagonista.
En este sentido, yo les tiré así un poquitito, ¿verdad? Como un, saber un poquitito, a ver si, como el pescado, dice, ¿verdad? Cae por la boca. ¿Por qué no presentaron aquí algún sacerdote o alguna monjita también, ¿verdad? Como emprendedurismo. Pero ya se supieron zafar muy bien, ¿verdad? Dicen que tienen siempre la presencia salesiana, en este caso del padre Dionisio, y de otros también sacerdotes, religiosas, que siempre les muestran también ese testimonio de vida. Y ahora justamente por eso vamos a ir para saber un poco estos disertantes. ¿Quién me quiere hablar un poco de este Edgar Colmán, que es director nacional de emprendedurismo del MIC? ¿Va la MIC, ¿no? Ministerio de Industria y Comercio. Industria y Comercio. ¿Por qué le invitaron a este señor Edgar? Porque necesitábamos a alguien del ámbito político en el Paraguay. Actualmente, no se escucha mucho la dirección de emprendedurismo. No es muy conocido, pero para eso, sino que para que se conozca y para que veamos los beneficios que se puede tener. En el foro él explicó sobre la economía naranja y cómo nosotros podemos acceder a ella. Como si queremos emprender podemos buscar medios que nos ayuden para llevar este emprendimiento a cabo. Y entonces así fue como su tema nos llamó mucho la atención, entonces quisimos compartir eso con todos los jóvenes. Ya, o sea, por eso. Pero, digo nomás, yo hago una pequeña crítica. Si vos me decís que no es tan conocido, entonces, ¿cómo es que ustedes le invitan que sea alguien que verdaderamente mueva al país, que sea emprendedor? Porque eso es lo que ustedes necesitan. Aquí, a ver, le quiere defender. Vamos a escuchar. Lo que pasa es que tenés que invitar a la gente que no sea conocida para que se conozca. No, pero este no es, pues, ustedes pues su foro, ¿viste? Ahí ya, pero entonces tu foro no funciona. Nuestra Con un foro, ¿a quién le vas a invitar? A alguien que sea conocidísimo y que te convenza, porque el joven va ¿para qué? Para aprender de qué cosa. Ustedes mismos dijeron de la experiencia que ya. No es conocido, le traemos para que él sea conocido. No, pero esperando que explicar. A ver, explícame. Bueno, es director nacional de emprendedurismo. Sí. Nuestro tema era emprendedurismo. Entonces, no encontramos una persona más apta como él, que es un director nacional de emprendedurismo, para que hable sobre el emprendedurismo. Ya. Entonces, así se hace conocido, nuestro foro se hace conocido y todo eso. Bueno, vamos, no estoy tan convencido, pero en fin, a ver, Luján, decime, poné el micrófono en tu boca y decime, a ver si me convencé y le convencé a la audiencia. Bueno, todo esto así para conseguirle a alguien, la verdad que, para ser sincera, no le ubicábamos, pero tampoco ubicábamos que existía esa dirección. Y cuando nos enteramos, como dijo mi compañero Juan, que era el único apto para hablar exactamente de su tema, ¿verdad? Porque el título dice emprendedurismo, dice. Pero acá, para que nuestro foro tenga un renombre, la verdad que mencionar el colegio que organiza ya fue suficiente. Al decir que somos del Monseñor Lasaña y le invitamos a nuestro tercer foro, ya muchos levantaban la mano antes de que comentemos exactamente quiénes. ¿Qué es lo que querían hacer? Yo participé el año pasado, tenían buenísimos, verdaderamente, muy conocidos. Incluso estuvo Santi Peña. Sí, estuvo ahí, yo estuve ahí, por eso, o sea, en ese momento era muy conocido. Por eso pues yo le estaba preguntando, ¿verdad? Es como, bueno, Jessy, ¿cómo es esto de Luis Duarte? ¿O quién? Vos, Daniel, vos le conocés más a él. Porque él es, dice, publicista, fundador y director general de Ayo. ¿Qué es Ayo o Ayo? Ayo es la empresa que él creó de sí mismo, y Ayo el nombre es porque se halla haciendo lo que se encarga. ¿Ah, sí? Sí, exactamente, está muy bueno. Justamente Luis Duarte, cabe resaltar que una de las indicaciones también para organizar el foro es siempre tener un ex alumno del colegio. Este ex alumno. Exactamente, Luis Duarte es promoción 96, es alumno del colegio. Y Luis Duarte es un publicista, es muy su espacio que le dimos a él, la verdad que le levantó a los jóvenes porque estuvo muy interesante. Y en pocas palabras, él pudo emprender desde un lado donde él no era apoyado por su familia, por nada, porque publicista en años anteriores tipo no era así, no va a comer de eso. Claro. A eso voy. Y cómo él se esforzó para salir adelante y llegar ahora hasta donde está, que la verdad que se puede decir que llegó muy lejos, y es un ejemplo para los jóvenes también, para que puedan tomar en cuenta, y si de por ahí le gusta todo lo que sea marketing, publicidad, etc., escucharlo a él le va a hacer muy bien para que ellos sepan los desafíos que se van a afrontar en el camino que van a tomar.
Y Jazmín Bustale. ¿Quién es esta? Coordinadora de Innovación y Emprendedurismo Sí. también. Jamie Gustale trabaja de mano con el señor Edgar Corman, ¿verdad? Ella, te voy a contar bien cómo fue la mano para que yo me comunique con ella. Sí. La Soledad Núñez. Soledad Núñez. Sí. Sí, yo hablé con ella y ella me recomendó, como ella está de viaje, ahora me recomendó Jamie Gustale. Entonces, yo me comuniqué con ella, gracias a Soledad, ¿verdad? La verdad, ella vino y habló en el foro de la innovación que falta en nuestro país en el ámbito emprendedurista, ¿verdad? Todo lo que les falta y lo que están trabajando para que eso llegue acá. Y aquí Víctor Pecci. ¿Por qué Víctor Pecci? Víctor Pecci, más bien, te voy a ser sincera, ¿verdad? Sé sincera. Otra vez. O sea que todo lo demás es mentira, ¿verdad? No, todo es cierto. Todo es cierto. Bueno, y entonces... Bueno, nosotros teníamos como meta 5 disertantes. Ya. 2, 4, 6 tienen aquí. Como encargada de disertantes, yo le escribía a todo el mundo. Mensaje. Y me encuentro un día con el mensaje del señor, ¿verdad? Víctor Pecci. Que, o sea, ya estábamos a 3 semanas de nuestro evento. Sí. ¿Verdad? Yo le comunico a mi profe y nada, me respondió Víctor Pecci. Sí. No, primero le comuniqué a mi papá. Mi papá, hace un espacio donde sea, donde sea, me dijo, ¿verdad? Bueno, eso por ejemplo son conocidísimos, Sí. Víctor Pecci, claro. Y le comenté a mi profesora así con temor, profe, mira, me respondió Víctor Pecci, ¿verdad? Y ahí mi profe me miró así, ¿qué? ¿En serio? Sí, y bueno, dimos la vuelta a todo el horario sí. y tratamos de ubicarle el espacio que hubiere y... Al final le ubicamos a él, ¿verdad? ¿Y estuvo ahí presente con ustedes? Estuvo presente. ¿Llevó su raqueta? ¿Llevó su o no? Él cerró el foro, no. Porque aquí veo los invitados de lujo. Ex ministro de Deporte. Él más bien por su experiencia, ¿verdad? También por su trayectoria. Yo les voy a contar una cosa, porque en la cuasi parroquia donde yo estoy ahora trabajando, ¿verdad? Que se llama Virgen de la Merced, con todos los amigos ahí del JAN, ellos están apoyando muchísimo a la escuela Papa Francisco. Y tenemos ahí nosotros vamos a salir campeones en tenis, porque él mismo ahí con el tenis también apoyando. Por su apoyo que brindó a los jóvenes, ¿verdad? En el tiempo que estuvo como ministro. Sí. Entonces también por su excelente labor. Bueno, ahora yo les quiero preguntar, y sobre todo vamos primero al padre director Dionisio. ¿Cómo vos ves cómo viste este trabajo que hicieron los jóvenes? ¿Verdaderamente lo hacían con entusiasmo? ¿Vale la pena seguir con el cuarto o vos llevas a suspender para el año que viene? ¿Cómo era la verdad? No, yo creo que con la experiencia que hemos tenido con estos jóvenes quisiera hacer 2 foros en un año. Así, o sea, aumentar. Qué bueno. Muy bueno, realmente muy bueno, y ellos trabajaron muchísimo, o sea, se notó ese protagonismo del que hablaba al principio, ¿no? Y ellos se interesaron, ¿no? Y estos que vinieron, tal vez un poco, Luján y Juan estuvieron un poco así medio mencionados nomás cuando explicó, no sé, el primer personaje. Sí. Pero realmente los personajes que han venido son modelos de vida de la sociedad en este campo, ¿no? Del emprendedurismo. ¿Por qué? Porque han logrado grandes metas en sus vidas, ocupan lugares importantes. Hay una que está ahí también, Patti Himso. Sí, Patti Himso, influencer y periodista. Esa es una marca, es un nombre. Patti Himso. Es una marca, que es un nombre. Incluso ella empezó diciendo que cada uno de nosotros somos una marca. ¿No? Claro que es una terminología bastante materialista, hay que ponerlo en un sentido religioso. Consumista y todo eso, ¿no? Sí. Para decir que una persona es una marca. Pero desde el punto de vista del escalar dentro de la sociedad, en este mundo competitivo, entonces les anima a los jóvenes a la competitividad, ¿no es cierto? A la sana competitividad, para que puedan entender lo que vos valés, exactamente, y lo que tenés que aportar, para que sean protagonistas dentro de esta sociedad competitiva. Pero me gustó eso que dijiste para ahí, eso de marca, y yo le agregaría registrada. Marca registrada, sí. Cada uno de nosotros. Y ella Jessy, marca registrada. Su nombre como marca Daniel, registrada. Marca registrada. Andrés, Juan. Sí. Y vos, Luján, también, vio.
Bueno, muy bien. Entonces, para completar nomás la idea, ¿no? Yo creo que el año que viene va a ser mucho mejor aún, sin ofender. ¿Por qué? Porque la experiencia es madre de la ciencia, dicen. Claro. Entonces, a la espalda de estos jóvenes que lograron Invítenle ya a ellos, entonces ya prácticamente imitándole a ellos, pero pisando las espaldas de ellos, de acuerdo al conocimiento que han dejado, estos jóvenes que vienen en el segundo año y que estuvieron presentes ahí, lógicamente podrán, o sea, tendrán la posibilidad de mayores logros todavía. Yo les invito a ustedes, sobre todo de jóvenes para los jóvenes, porque este espacio tiene que saber que es de los jóvenes, o sea, es de ustedes. Cuando quieran verdaderamente pueden acercarse, pero llamen con tiempo, no me llamen un día antes, porque nosotros tenemos todo programado por un año, ¿entienden? Sí. Todas las programaciones, por lo menos un año, porque no podemos trabajar así improvisando. Entonces ustedes ya, que está el director, cuando ponen su calendario, entonces avisen ya, entonces nosotros calendarizamos, vamos a estar justamente entonces hacemos las cosas sobre el momento, ¿entienden? Vamos a estar avisándole a los chicos que vienen. Avísenle. Y para cerrar lo que acabó de mencionar el padre, eso es lo que nosotros buscamos, que es siempre hacer mejor que el año pasado. O sea, ir perfeccionando y que sea mejor cada vez que se realice este tipo de eventos. ¿Y en la economía se puede mejorar? La verdad que sí, también. Bueno, así entonces estamos en Jóvenes para los Jóvenes y volvemos enseguida. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos con los muchachos, alumnos del tercer curso del Bachillerato Técnico en Contabilidad Colegio Monseñor Lasaña 2019. Y ellos siguen con esta hermosa tradición que habían comenzado años atrás, 3 años atrás, porque este es el tercer foro de emprendedurismo juvenil realizado en este colegio. Bueno, entonces ahora queremos escuchar algunos de estos mensajes, ya que justamente nos instan a los jóvenes a ponerse las pilas, como decimos nosotros, ¿verdad? Para que ellos puedan ser aquí
justamente estaba leyendo esta palabra influencer en nuestra sociedad, con todo lo que se va aprendiendo en el colegio, más aún lo que nos decía el padre director, el padre Dionisio, con respecto a este carisma tan interesante y tan bueno de San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. Bueno, vamos a comenzar un poco. A ver, vos, Juan, ¿querés comenzar? Sí. Con un mensaje. Bueno, vamos a escuchar un poco. Bueno, el mensaje más que nada para mí está en el eslogan que es: el éxito comienza con un sueño y se logra con perseverancia. Cada persona, sea quien sea y sea lo que se dedique, tiene un sueño, el cual quiere romper a toda costa, quiere cumplir a toda costa. Y solamente se puede lograr eso a través de la perseverancia, a través del día a día, del trabajo duro. Pero con este foro nosotros buscamos de que cada persona que vino a disertar trate de unir los puntos o las dudas que tiene una persona de si emprendo o no, me meto o no, o empiezo o no, de tratar de impulsarla a dar el primer paso. Entonces, a mi parecer, el eslogan es el mensaje. El éxito empieza con un sueño. Y se logra con perseverancia. Se logra con perseverancia. Es decir, soñar, buscar qué es lo que quiero y luego perseverar. Meterse, ¿verdad? Lujancita, vamos a escucharte a vos. Vos estabas la encargada luego, ¿verdad? Directa, con él, con Juan. Los dos juntos, ya. La verdad que como mensaje quiero dejar que, al igual del eslogan, porque a nosotros dos nos tocó decidir entre todas las opciones. Porque al emprender parece tan fácil cuando decís, tengo una idea, entonces lanzo, pongo una página web, se vende ahí tranquilamente. Pero informarnos, porque normalmente cuando una persona emprende y fracasa, después ya no quiere volver a emprender, ya no quiere seguir. Y entonces también dimos ese mensaje de que hay que informarse, hay que capacitarse, hay que saber la teoría y después poner en práctica. Y si es que fracasamos, seguir intentando hasta que lleguemos al éxito. Jessica, ¿y vos tu mensaje? Yo más que nada, mis dos compañeros ya dijeron todo lo que en realidad los 23 compañeros, porque somos 23 en el curso, pensábamos, ¿verdad? Más que nada también quiero agradecer a todos los que nos apoyaron, ¿verdad? A los directivos, también a las empresas y nada, más que agradecer, y espero que a todos los jóvenes que hayan participado, también a los profesores, ¿verdad? Que estuvieron partícipes de invitados, que les haya servido y que en serio sigan sus sueños, ¿verdad? Porque capaz tengamos algo escondido que no queramos despertar por miedo. Entonces de eso también fue un tema, el miedo a fracasar, el miedo a intentar, el miedo a expresarme. Entonces yo les invito a que no tengan miedo, que se animen, que cada uno tiene una habilidad, puede estar escondida todavía, no puedo encontrar mi habilidad, pero con el tiempo voy a descubrirme a mí mismo y puedo descubrir esa habilidad que yo tengo y explotar al máximo, no tener miedo. ¿Por qué te eligieron a vos como la encargada de buscar a los disertantes? ¿Puedo responder esa pregunta? A ver, porque sos la jefa y vos le elegiste y le nombraste a dedo. La verdad es que nosotros con Jessie somos compañeras recién desde primer año. Yo trabajo con ella en conjunto en el centro de estudiantes y ella para la organización de nuestro intercolegial fue así, no sabes, por arte de magia conseguía los contactos, le respondían y había una lista llena de auspicios, pero toditos llevaban el nombre de Jessie porque Jessie se encargó de conseguir. Es increíble cómo Dios le regaló un don de poder comunicarse con las personas y venderle, por así decirlo. Bueno, yo le voy a contratar para los jóvenes. Necesito auspicio. Necesito alguien. Así, una marca registrada. Uno de mis sueños es ser periodista. ¿En serio? Así que periodista, me encanta el ámbito social. Necesito aquí uno que esté en la cuestión de marketing. Y yo soy de todo. soy el Roque de Monseñor, el Roque de Santa Cruz. Está bien. Bueno, y Daniel, mensaje. Ok, mi mensaje para los jóvenes como yo sería que se animen a soñar, a creer, que nunca se den por vencidos y que no les afecte las opiniones de los demás, sino que se pongan su meta y que no se rindan hasta poder conseguir cumplir esa meta. Ese es mi mensaje. Como les dije, a mí, por ejemplo, la carrera con la que quiero seguir, que es economía, me dicen que yo no voy a poder, que esto, que aquello, pero yo igual me la banco. Pero es una palabra que usamos mucho los jóvenes. Me la banco y
me voy y a dar lo mejor de mí. Si me sale, si no, no. Una vez que vos estás abajo ya no tenés nada que Y perder. ustedes mismos pusieron Claro. tu éxito. Entonces, Daniel, empieza con un sueño. O sea, tu sueño es que llegar a... Mi ¿verdad? sueño, ¿querés que te diga cuál es mi Sí, sueño, a ver, padre? a ver. Mi sueño es querer aportar un granito de arena a la sociedad paraguaya, sea del lugar donde esté. Si me toca ser un ente político, ayudarle a ¿Te los gusta demás. también la política? La verdad que me gusta mucho. ¿Ah, sí? Espero algunos días Bueno, mira, llegar a ahí una... tenemos que hablar. Vamos a hablar Vamos a hablar, seriamente. no hay problema. Yo soy un libro abierto, estoy para todo. Porque necesitamos buenos políticos. Sí, buenos políticos. y Mira que justamente- muchos exalumnos de Lasaña, Salesianitos, ya hasta presidentes ya fueron. Claro. Pero así da mucho que desear. Y como te había mencionado, nosotros con este foro buscamos que el siguiente siempre sea el mejor. Entonces, si me toca llegar a donde llegaría todito lo la mejor. oreja te iba a agarrar ese día. No te vayas a preocupar. No te vayas a preocupar. Hasta Jessie aquí ya te está diciendo. No. Es la única. Yo bajo presión trabajo mejor. No te vayas a preocupar. Bueno. Presión, ¿verdad? Bajo Bueno, presión. Padre Dionisio, nosotros normalmente concluimos nuestro programa con una lectura bíblica, pero hoy me gustaría concluir con una reflexión tuya, sobre todo esta pregunta que le hice recién a Luján, ¿verdad? O sea, el cómo unir un poco esta hermosísima expresión y frase que ellos eligieron. El éxito empieza, dice, con un sueño y se logra solamente con perseverancia. Y mirando este carisma tan importante, ¿verdad?, de Don Bosco, de ese trabajo para con los jóvenes, que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, ¿verdad? Así como estos que han pasado en el foro, estos personajes Edgar, Gabriela, Luis, Yasmín, Patti, Víctor Pechi, personas que han dado su granito de arena y siguen dando todavía a nuestra sociedad, ¿verdad? Ahora, la incógnita sería entonces eso de que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Yo creo que el emprender algo normalmente es con una finalidad, ¿no? Además de la finalidad personal que uno pueda buscar, del desarrollarse como persona, sentirse bien, no solamente vivir, sino que vivir bien en esta sociedad, es hacer algo en favor del otro. ¿Por qué? Porque cualquier empresa, ¿qué es lo que busca? Cliente. Y el cliente, ¿qué es lo que busca? Y buen servicio. Buen servicio, todo eso. O sea, es una ida y venida, lo Claro. que es también en el campo del negocio, ¿no? Y nuestra vida es así. En la vida religiosa, ya que hemos mencionado también que dentro de nuestra vida religiosa también tenemos que ser emprendedores nosotros, porque si no, se nos viene abajo nuestra parroquia, se nos viene abajo nuestro colegio. Exactamente. Entonces tenés que ser emprendedor, tenés que ser innovador, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hoy celebramos también la fiesta de Santa Teresita, del Niño Jesús. Y a los 24 años ella falleció. Y hasta hoy la sociedad, la iglesia, la recuerda y la recuerda como doctora de la iglesia, ¿no? Eso significa que a poca edad, una edad de ellos, ella ya fue una emprendedora y su emprendedurismo consistió en hacer el bien a los demás. Entonces la iglesia también quiere meterse en este campo de emprender, innovar, hacer nuevo, algunas propuestas nuevas, que caminemos juntos, etcétera, buscando un poco la comodidad de todos, el bien de todos, la salvación de todos. Y la salvación de todos en este caso, por el tema misma, significa salvación del planeta, preocuparnos de la ecología, ¿no? Y eso lógicamente es lo que todos debemos buscar, ¿no es cierto? Buscar el bien del otro. Claro, haciendo feliz a las personas que están a mi alrededor, me siento feliz yo, porque ellos se encargarán de hacerme feliz. Y yo creo que esa es la vida de entrega, tanto en el mundo comercial como en el mundo sacerdotal, ¿no? Tal vez no entiende nomás la gente eso de buscar excesivamente llenarse los bolsillos, enriquecerse solamente él, pero ahí no va a ser feliz la persona. Se crece juntos, ¿no? Así como nuestra naturaleza misma nos llama a hacer. Muy bien, así entonces estamos concluyendo el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy tenemos esta dicha, esta gracia tan linda de conversar con estos muchachos, estos alumnos del Colegio Monseñor Lasaña. Ellos son del tercer curso del Bachillerato Técnico de Contabilidad.
Pero lo más importante es esta lindísima actividad que han realizado, que es el foro, el tercero ya de emprendedurismo juvenil. Por lo tanto, animamos, les fortalecemos para que estos jóvenes y tantos otros de otros colegios también sigan realizando actividades de este estilo. Porque es esto lo que forma, esto es lo que verdaderamente les lanza a nuestros hijos, les lanza a nuestros jóvenes para que asuman su responsabilidad. Y sepamos, con esa frasecita que aquí el padre director Dionisio Medina nos ha explicado muy bien, ¿verdad?, sobre el servicio. Todo es en servicio, ¿verdad?, de la sociedad, en servicio con esa marca registrada que cada uno de nosotros ha recibido de parte del Señor. Y así concluimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Muchísimas gracias a ustedes, queridos jóvenes, y ahora con el padre Dionisio vamos a dar la bendición final. Que el Señor a todos les dé aquella gracia que necesitan, a su familia y a todos los jóvenes también. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición del Señor hoy en este domingo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todos los jóvenes, sobre todas las familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen domingo y hasta el próximo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de